Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el mundo del espectáculo turco, hay fechas que pasan casi inadvertidas y otras que logran detener el tiempo en el universo digital. Este año, el cumpleaños número 40 de Elçin Sangu no se vivió como una simple efeméride, sino como un fenómeno social que encendió los corazones de miles de seguidores. La actriz, célebre por su carisma y por esa cabellera rojiza que se convirtió en parte de su sello personal, eligió celebrar su día con un gesto que se aleja de la ostentación habitual. En lugar de recibir flores, joyas o fiestas exclusivas, pidió algo tan sencillo como trascendental: plantar árboles y cuidar de los animales heridos por los incendios forestales. Su publicación en la red social X no tardó en propagarse como pólvora. Allí, con una sensibilidad que sorprendió incluso a sus críticos, Sangu escribió: "El mejor obsequio que puedo recibir es devolverle vida a la naturaleza que hemos perdido. Este año, en lugar de regalos, sembremos esperanza con un árbol, apoyemos a los seres vivos que sufren y ofrezcamos al futuro un mundo que podamos sanar juntos". Una frase breve, pero cargada de simbolismo, que muchos interpretaron como un reproche silencioso hacia figuras públicas que prefieren callar ante las catástrofes naturales. La reacción fue inmediata. Miles de usuarios aplaudieron su actitud, inundando las redes de comentarios como "bien hecho, esto es lo que necesitamos y gracias por recordarnos lo importante". Algunos incluso compartieron comprobantes de donaciones a fundaciones ambientales y organizaciones dedicadas al cuidado de animales afectados por los recientes incendios en el Mediterráneo y en la región del Egeo, donde cientos de hectáreas quedaron devastadas y la fauna local sufrió un daño irreparable. Las felicitaciones, por supuesto, no se quedaron en lo social. El asombro de sus admiradores al enterarse de que la actriz cumplía 40 años también se convirtió en tema de conversación. 40, imposible, pareces atrapada en tus 30, escribían sus seguidores, maravillados por la frescura que todavía desprende. Sin embargo, lo que más destacaron fue la coherencia entre su discurso y sus actos. Sangu no solo habla de conciencia social, sino que la practica en cada detalle de su vida. Este gesto cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en los últimos meses, su nombre había aparecido en los titulares por conflictos muy distintos. Disputas con periodistas, una batalla legal con su exrepresentante y varias polémicas en redes donde su tono directo fue considerado demasiado duro por unos y valiente por otros. Su mensaje de cumpleaños demostró, una vez más, que la actriz no se limita a defender su propio espacio, sino que busca visibilizar causas colectivas. La oleada de apoyo no se hizo esperar. Admiradores de todas partes del mundo, desde Turquía hasta América Latina, comenzaron a organizar campañas bajo el lema "Un árbol por Elçin", publicando fotos de los retoños plantados en su honor. Algunos fans, con humor, escribían: "Pensaba enviarte flores, pero terminaste recibiendo un bosque". Otros, con emoción, aseguraban que por primera vez habían hecho algo por la naturaleza gracias a ella. El impacto de sus palabras también alcanzó a sus colegas. Actores y actrices de renombre replicaron su publicación, animando a sus propios seguidores a sumarse a la iniciativa. Una de sus amigas más cercanas expresó: "Qué suerte tener personas que iluminan el mundo en lugar de llenarlo de ruido". Gracias, Elçin. En un sector donde las celebraciones suelen medirse por el lujo de las fiestas y la extravagancia de los regalos, esta llamada de atención resonó con fuerza. No es la primera vez que Sangu utiliza su popularidad para fines sociales. Durante la pandemia de 2020,
movilizó a miles de internautas para dejar agua y comida a los animales callejeros, bajo el lema Un cuenco de agua, un cuenco de comida. También se sabe que ha contribuido en silencio a campañas de ayuda en desastres naturales, como las inundaciones de 2021, sin buscar reconocimiento público. Su trayectoria revela un patrón claro. Para ella, el compromiso social no es un gesto aislado, sino un estilo de vida. En el plano artístico, la actriz continúa explorando nuevos horizontes. Tras su participación en la serie Copa Adam y en la producción digital Prince, sorprendió a sus seguidores con un formato innovador en 101 with El Sin Sangu, donde compartió reflexiones personales y creativas de una manera más íntima. A pesar de haber alcanzado notoriedad internacional gracias a su papel de Daphne en Kiral Cast, Amor en Alquiler, ella nunca se ha conformado con la fama. Su pasión por el teatro, cultivada desde los años de conservatorio, sigue viva. Fue Julieta en Romeo y Julieta y aún hoy dedica tiempo a apoyar a jóvenes talentos en el escenario. La cena con la que celebró sus 40 años también fue fiel reflejo de sus convicciones. Lejos de una multitudinaria fiesta de luces y cámaras, optó por una reunión sencilla con amigos íntimos, bajo un menú inspirado en la filosofía de cero desperdicio. Testigos aseguran que, en medio del brindis, pronunció una frase que resume a la perfección su visión: prefiero plantar un árbol antes que soplar velas. El eco de esta decisión todavía resuena en el ambiente cultural turco y más allá. Para muchos, Elçin Sangu no solo es una actriz de éxito, sino un referente de responsabilidad social. En un país marcado por incendios devastadores y tensiones sociales, su mensaje fue recibido como un respiro de autenticidad y como un recordatorio de que las figuras públicas también pueden inspirar cambios reales. Y aquí, queridos seguidores de News Around, les hacemos una pregunta. ¿No creen que más celebridades deberían usar sus cumpleaños y fechas especiales para dejar un impacto positivo, en lugar de centrarse en celebraciones vacías? ¿Se imaginan si cada figura pública con millones de seguidores convirtiera sus fiestas en causas solidarias? Por eso, los invitamos a contarnos en los comentarios cómo ven este gesto de Elçin Sangu. ¿Les inspiró a hacer algo similar? ¿Qué regalo simbólico darían ustedes para ayudar a sanar el mundo? Antes de despedirnos, les recordamos que en Newsaround trabajamos para traerles no solo noticias, sino también reflexiones que tocan el alma. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para estar al tanto de nuestras publicaciones y, si quieren apoyarnos más de cerca, pulsar el botón de unirse para ser parte de nuestra comunidad exclusiva. Además, un me gusta y un comentario suyo nos ayudan muchísimo a crecer y a seguir compartiendo historias que realmente importan. Hoy Elçin Sangu no sopló velas, no recibió lujos ni buscó aplausos fáciles. Prefirió sembrar conciencia. Y tal vez, ese sea el mejor regalo que alguien puede dejarle al mundo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.